Pues bien, miren, algo que me es muy importante, que estaban hablando ahorita, esto me hizo a mí reflexionar acerca de lo que Dios me dio para este día, y era precisamente que nosotros tuviéramos una identidad. Y habló ahorita en este video la identidad, me encantó el video haz de cuenta que fue para el preámbulo para la charla que tengo. Realmente todos nosotros necesitamos tener esa identidad de quiénes somos, de qué somos. Identidad como iglesia, no solo en lo personal, sino también como iglesia, como familia. Debemos tener una identidad, porque la identidad tiene que ver con aquella situación donde el ser humano tiene una gran necesidad de pertenecer a. Por eso muchos jóvenes, muchos jovencitos salen a la calle y en su necesidad de sentirse tomados en cuenta, en su necesidad de sentirse parte de algo, se van y se juntan con otros jóvenes que también tienen la misma necesidad, y ahí empieza a haber pandillas que luego se convierten en esas pandillas, cuando crecen se convierten en delincuencia muy fuerte y tremenda, ¿no? Y lo que está haciendo precisamente el narcotráfico es tomar. ¿Sabe eso que están haciendo ahorita? Están entrenando a los niños, los están jalando. ¿Sabe? En las guerrillas en Colombia, en Venezuela, lo que están haciendo es jalar a los niños. Se los están llevando, van y a los pueblos se meten y sacan a todos los niños. Y tú ves ya niños de 10, 12 años con su fusil, ya están de guerrilleros, porque ellos entienden, el diablo sabe que la palabra dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. También el enemigo está tomando los niños, los está tomando para hacer su obra maligna sobre las ciudades. La delincuencia que se ve, no crea que fue nada más así, fue gestada porque sí, fue gestada por toda la maldad, por toda la necesidad de una aceptación del Padre. Por eso todo lo que Dios ha creado, la familia es algo fundamental en la sociedad, la familia. Y siempre que oigo a los políticos, lo saben, pero no saben cómo trabajar, no se dan cuenta cómo se debe trabajar con las familias. O sea, saben el problema y lo disciernen y lo entienden, que el problema está en la familia, que es el núcleo de la sociedad, la familia, y eso lo inventó Dios, no es invención del hombre. Pero todo lo que Dios ha creado, el diablo lo destruye. El diablo ha venido a destruir las familias, a dividirlas, a hacerlas pedazos. Conocemos esto de una manera tremenda que ha pasado. Y entonces, si nosotros no nos ponemos como gente que Dios está levantando para formar una buena familia, ser fortalecidos, algo que me gusta mucho es que empiezo a ver familias sacerdotales. En esta congregación empiezo a ver a toda la familia aquí y digo: wow, Señor, wow. Veo ya familias que empiezan a venir con el esposo, los hijos empiezan a venir. Y hubo problemas, hubo situaciones, pero empiezan a estar aquí. Y eso es lo que Dios quiere, es lo que Dios le encanta, es lo que Dios le gusta más, porque es su propósito, restaurar la familia. Y yo digo: gracias, Señor. Gracias porque tú estás haciendo algo por las familias. Además de este trabajo de consolidación de este año, es también el trabajo de las familias, porque también hay que consolidar a las familias. Hay que trabajar con este aspecto de las familias. ¿Sabe? El viernes tuvimos, gloria a Dios que tenemos tantas cosas por hacer. Tuvimos la reunión de matrimonios. Lamentablemente fueron pocos los que estuvieron, pero nos la pasamos muy bien. Hablamos de algunos aspectos, tuvimos unos juegos muy padres. Pudimos compartir, comer ahí juntos lo que trajimos, ahí estábamos compartiéndolo y fue muy divertido, muy, muy bonito. De veras que fue, sí, gracias, Señor, por esta oportunidad de estar juntos como familias. Y recibieron una palabra, algunos porque hablamos del amor de Dios, hablamos de la ira, del enojo, cómo irla sacando. Hablamos, por ejemplo, de lo que es la preeminencia del amor. Si el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no es envidioso, el amor no se irrita, dice, no busca lo suyo, no se enoja con facilidad. Y algunos tuvieron que hacer confesiones de esto y se dan cuenta que uno puede tener esa clase de amor, que es el amor agape, es el amor o ágape, es el amor de Dios, el amor que todo lo llena.
Y yo les decía, un principio también es que toda mujer sucumbe ante el buen trato. Varones, toda mujer sucumbe ante el buen trato, al tener un buen trato a la esposa, al tener un buen trato, sucumbe. No, él dice, amor, no te enojes, vamos a platicar. Es que yo mando, yo soy bien macho y le voy a la América o alguna cosa así, ¿no? Soy bien hombre, ¿no? Y aquí yo mando, ¿no? Qué tremendo esas palabras. Y les platicaba yo que una de las cosas que tiene el ser humano, el mexicano, perdón, no el ser humano, el mexicano y el latino, el latinoamericano, es que el hombre piensa que la mujer es su propiedad y que puede hacer lo que se le da la gana con ella. Ese es el concepto. Y lo vemos, y váyase de espaldas, promovido por la mujer. Qué tremendo. Conceptos equivocados, conceptos que destruyen la familia. Conceptos. Porque el concepto correcto de Dios hacia la esposa es que el hombre ame a su esposa porque es su propia carne. Tu esposa es tu propio, eres tú mismo. Tu esposa lo dice la Biblia, ya no serán más dos, sino una sola carne, dice la Escritura. Y eso no lo entienden los varones. No, la casada es mi esposa. Ella es la casada, yo pues hago como que estoy casado, pero soy solterito, ¿no? Ese es el concepto que nos enseñaron y que heredamos de una manera maliciosa. La heredamos de nuestros antepasados. Pero dice que dice en Efesios, dice que nadie aborrece su propia carne, sino la cuida y la sustenta. Cuando tú cuidas y amas a tu esposa, estás cuidando tu propia carne. Qué tremendo esto. Porque son conceptos de la Biblia, son conceptos de Dios, que debe de ser algo que nosotros debemos tener muy arraigado. Y estos jóvenes que van a casarse, estos jóvenes que van a entrar en esa etapa de que me quiero casar, yo sé que está en sus sueños casarse, qué bueno. Para esto también Dios te creó también para eso, para que tú desarrolles una familia también para eso, joven. Pero empieza a aprender los conceptos de Dios del matrimonio. Los conceptos que Dios ha establecido para que tú puedas desarrollar una familia sacerdotal. El día de ayer culminamos algo que se llama Ministros de Altar. Es un curso de 10 lecciones que vamos a estar dando aquí. Qué tremendo está. Una bendición maravillosa esto de Ministros de Altar. No es para, no tengas el concepto porque se dijo bien, es que creen que es para aprender a ver cómo se cae la gente. No, es que en eso nos enseñan nada más a que oren y que se caiga la gente. La misma maestra, porque esta la tomamos ahí en el Vergel con la directora de ella fue la que nos ministró y nos dijo muy claramente: a mí no me interesa que tú vengas y que tú tengas el poder de orar y tumbar eso no me interesa. Me interesa la formación de tu carácter y la formación de lo que la palabra de Dios dice, estableciendo los dones espirituales. Ella empezó a profetizar sobre nosotros cosas que solamente Dios y yo, por ejemplo, solamente Dios y yo conocíamos. Fue tremendo lo que ella empezó, cuando ya empezó a activarse los dones proféticos sobre nosotros. Empezó a establecerlos sobre nosotros y fue tremendo como yo estaba impactado porque hay cosas que sí sé de algunos de ustedes, de los que estuvieron ahí, y era como la palabra precisa, ¿no? Y estaban como y sentías un fuego de Dios, un fuego que se estaba derramando cuando él estaba orando, era un fuego de Dios derramándose sobre nosotros, tremendo, de una manera poderosa. Y estábamos, sí, ella no conocen, es más, yo creo que yo a esa mujer la he visto como unas 3 veces y yo ni siquiera sabía que ella era la directora de esto. No conocemos, pero el Espíritu Santo nos conoce y el Espíritu Santo la usa para hablarnos al corazón.
Porque esto es lo que tenemos que desarrollar en la iglesia. Si queremos ver una iglesia con cosas, con las cosas poderosas de Dios, están escritas en la Biblia, están establecidas en la Biblia. Vas a tener un crecimiento, va a haber como escalones, como niveles. Y Dios te va dando en ese conocimiento de su palabra, te va dando un nivel de autoridad cada vez más grande, cada vez mejor, cada vez así. Yo no entendía mucho de lo que me pasaba. A veces Dios me daba una palabra profética para alguien y la veía y yo soltaba la palabra. Y Dios dice esto y esto y esto y esto. Y yo me quedaba, ay Señor, ¿qué dije? ¿Qué dije? ¿No? Y yo me iba así como, pues, me asustaba porque no entendía muchas cosas. ¿Sí? Y hasta decía, Señor, respáldame, ¿no? Porque ya le di una palabra y no sé si se va a cumplir, pero ayúdame, ¿no? Y ahora entiendo por qué Dios da eso y cómo es que lo da. Ni siquiera sabía en qué don, pues son 9 dones espirituales. Y de esos dones, yo no sabía cuál era el que estaba actuando ahí. Pero ahora lo entiendo perfectamente. Hay un conocimiento, por eso necesitamos tener ese conocimiento, que ese conocimiento mismo te da identidad. ¿Para qué fuiste creado? ¿Para qué fuiste hecho? No fue por casualidad, no fue una ocurrencia ahí del, a ver qué sale, ¿no? Y algunos se sienten así, ay, salí así como que, no sé, salí como que y el diablo, sí, saliste tan, reclámale a Dios, que por qué te hizo así, por qué te hizo narizón, por qué te hizo chaparro, por qué te hizo pelón, reclámale, ¿no? Y tú te crees las mentiras del diablo. Es un mentiroso el diablo. Tú fuiste creado con un propósito. Y para los ojos de Dios tú eres alguien con tanta valía. Porque Él te hizo, dice en el Salmo 139, yo te formé en el vientre de tu madre. Yo te hice. Cada una de las partes, dice, mi embrión vieron tus ojos. Fuimos hechos en el vientre de nuestra madre por Dios. Alguna vez dije yo, fuiste tejido a mano. Dios te tejió, porque dice, entretejido fui, dice la escritura. Qué maravilloso. Dios te empezó a hacer así como cuando una mujer hace una chamberita o algo. Él te estaba tejiendo en el vientre de tu madre. No fuiste equivocación. No le permitas al diablo que te diga esa basura. ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuántos hemos aceptado que Dios nos hizo así? Necesitamos identidad. Hoy Dios habla de esto. No creas lo que dice Televisa, que porque eres moreno y que porque eres esto, que antes estaban de moda las rubias, ahora están de moda las morenas. O sea, a ellos se les pega la gana cambiar las modas, las formas. Eso es lo que dice el diablo ahí en quién es esta belleza, quién no es bello, o ellos establecen quién es bonito y quién no es bonito. Pero Dios te hizo así, nos hizo así. Y sabes, cuando tú te aceptas como eres, cuando aceptas como Dios te hizo, ¿sabes? Es porque estás aceptando el diseño perfecto de Dios para tu vida. Es un diseño perfecto de Dios. No permitas la basura que el enemigo ha venido a traer. Necesitamos tener identidad, iglesia. Necesitamos hacer ruido. Y en la consolidación que vamos a hacer, vamos a trabajar, vamos a empezar a trabajar en unas cosas que se llaman seminarios de consolidación, donde tú vas a ser una persona que vas a tener contacto con otras personas de una manera personal, donde vamos a poder atender a las personas, donde vamos a poder escucharles, donde vamos a poder amarles, donde vamos a podernos interesar por esas familias, por esos niños, por esos jóvenes. Nos vamos a interesar. Vamos a hacer, porque eso es el proyecto de Dios. No te hizo porque sí, tiene un proyecto para tu vida. Dice, hay un dicho que dice, el que no sirve, no sirve. El que no sirve, no sirve. Y necesitamos servir para funcionar. Ya olvídate de tus broncas, que necesito ir con el psicólogo. Necesito tomarme las pastillas para esto y las pastillas para lo otro, y pastillas para acá y pastillas para allá, ¿no? Dios no quiere eso. Empieza a romper eso. Deja de preocuparte por ti mismo
en el buen sentido de la palabra, sí te debes de preocupar por tu salud. Yo me refiero a que no estés como tan afanada y tan metido o metida en ti misma, sino que haya un equilibrio. Sí debes de cuidar tu salud, pero ve a buscar el propósito de Dios con las personas. Pregúntale a Dios qué quiere. ¿Usted se ha atrevido a preguntarle a Dios, Dios, qué quieres de mí? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Usted le ha preguntado? ¿O está viviendo por vivir? Pregúntele a Dios qué quiere. Pregúnteselo. Un día clame. ¿Sabe cuando dice la palabra clama a mí? Es cuando dice voz en cuello. Dice, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mi vida? Porque lo que estoy viviendo no funciona. Porque me he pasado de listo creyendo que soy muy sabio y muy listo para hacer mi vida, pero me doy cuenta que no. Me doy cuenta que yo te necesito a ti, que yo te necesito a ti para que dirijas mi vida, para que me lleves a pastos verdes. Ya para culminar, yo escribí en el Face acerca de estar bajo autoridad. Y en una porción de la escritura, en Proverbios, dice: la necedad está ligada al corazón del muchacho. Dice, mas la vara de la corrección lo va a dirigir. La vara de la corrección. Y yo explicaba ahí que yo me salí a los 15 años de mi casa después de una golpiza que mi padre me dio. Y yo empecé a hacer tantas cosas tan malas, no tenía ninguna dirección, era como un burro sin mecate, cometiendo errores tras errores tras errores, porque no quería tener una autoridad. Y ahí menciono una palabra, le dije a mi papá, no te metas en mi vida. ¿Le suena familiar esa palabra? ¿Sí le suena? ¿O nada más me la chuté yo? No te metas en mi vida. Y mi vida se volvió un caos, una anarquía que estaba viviendo. Y yo veía cómo mi vida cada vez estaba peor y peor y peor. Hasta que entendí y que afortunadamente mi madre estaba orando por nosotros y conocí al Señor Jesucristo. Y no creo que fue tan fácil empezar a someterme a la autoridad. Yo me resistía a someterme. ¿Por qué son así? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué se dicen cristianos pero no tienen? Aquí no hay amor. Aquí no hay amor. Aquí nada más hay puro haz y haz esto y haz lo otro. Pero cuando empecé a entender que Dios había puesto esas autoridades para que yo fuera dirigido, gracias a Dios que tuvieron la paciencia. Tuvieron paciencia por mí y me aceptaron, aun con todos mis errores y todas mis maneras equivocadas de pensar. Me aceptaron. Y eso, gracias a Dios, fue el resultado por lo cual hoy estoy trabajando aquí. Porque tú necesitas estar bajo una autoridad. Hijos, sométanse a sus padres. No se pasen de listos. Sométanse a papá, sométanse a mamá. Dejen que mamá les explique, porque ya vivimos. Ya nosotros ya vivimos. Le decía yo a Jacobo le explicaba algo de un negocio y era así como esa etapa donde dice: ay papá, ya estás chucheando. No me lo dijo, pero porque eres muy prudente, pero sé que lo estaba pensando y se lo dije: sé que estás en esa etapa, que yo te explico algo y tú, no, es que estás bien viejito ya, papá. Sé que era su etapa, pero le dije, pero los principios de Dios son los mismos. Los principios de Dios son los mismos. ¿Y sabes qué? Están escritos hace más de 2000 años. Esas cosas están escritas. No pasan de moda. No pasan de moda. Y yo sé que estaba en esa etapa. Pero ¿sabes una cosa? Sométete, hijo, a tus padres. Escucha su consejo. Escucha, hijo mío, así dice en Proverbios 3, el consejo de tu padre y el consejo de tu madre. Escúchalas, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, dice la escritura. Escucha el consejo,
porque hallarás gracia delante de Dios y de los hombres. Y hay muchas promesas. No nos querramos pasarnos de listos. Yo soy más abusado que Dios. Y luego cuando vienen los fracasos y estamos tirados y decimos, Señor, tenías razón, Padre. Tenías razón. Yo me equivoqué. ¿Qué necesidad de eso, hijo? Hijos, sométanse. Escuchen el consejo de este papá y de esa mamá. Eso te va a dar identidad. Te va a dar sentido de pertenencia. Amén. Los veo con cara de juata, así como. Póngase de pie, por favor. ¿Cuál es la identidad que tú necesitas?